Bien, muchachos, entonces vamos a dar inicio a nuestra última sesión de clase. Ya hemos completado pues los temas de este semestre. Entonces hoy simplemente lo que vamos a hacer es un repaso general. Ustedes pues ya la única actividad pendiente que tienen pues es el ensayo para el próximo fin de semana y ya la otra semana pues estaremos en proceso de notas y todo ese tipo de cosas. Si alguno de ustedes de pronto le tiene pendiente una actividad, la actividad que había para anoche o alguna otra actividad, la anterior, bien puede enviármela al correo y se la reviso. La única dificultad que hay pues es con el foro porque pues el foro sí es básicamente participación y debate y esas cosas. Pero bueno, sin embargo ahí vamos a revisar para que de pronto quien no haya participado pues no le quede tan en cero la nota de esa actividad, pero listo. Si de pronto alguno no alcanzó anoche, como el caso de Zenaida, creo Zenaida está por ahí hoy, y hoy la vemos. Finalmente en nuestra última clase Zenaida nos acompaña. Sí, señor. Hola Zenaida, ¿cómo vas? Buenas noches, bien, Bien, buenas bien, tardes, bien. Entonces, listo, de pronto si no alcanzaron a subir la actividad anoche, por favor, antes de el miércoles o el jueves de esta semana, envíenmela al correo para que pues tengan la calificación de esa actividad, por favor, muchachos. Entonces, como les decía, vamos a hacer un repaso muy rápido hoy en nuestra última sesión y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. eh, Vamos a hacer. Entonces, recordemos que nosotros empezamos nuestra materia con un concepto de básicos de lo que era la epistemología. Entonces, nos acordamos que empezamos por definir en general qué es la epistemología, esa rama de la filosofía que aborda cómo se obtiene el conocimiento. Y fíjense que todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo del semestre, pues tiene que ver con la forma como nosotros conocemos los fenómenos, los problemas, la interpretación de las normas, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, su naturaleza, su origen, la validez. Entonces, fíjense que todas las eh, teorías, categorías, métodos de interpretación, métodos de investigación, pues nosotros están relacionados con ese acercamiento, con esa condición de conocer de dónde vienen las normas, qué las produce, cómo se produjeron, cuáles fueron esos orígenes, esa naturaleza y razón por la cual nosotros pues miramos cuál es su validez o no de esas interpretaciones. Entonces fíjense que eso está enmarcado en toda la epistemología. Ya hablamos particularmente de la epistemología de las ciencias sociales. Entonces ya donde se busca establecer las normas, la metafísica. Recuerden que eso de la metafísica es la parte de la filosofía que estudia el ser, sus principios. Entonces aquí nuestro ser, nuestro ente fundamental, sus principios fundamentales, pues es el derecho. Entonces, digamos que es ese, digamos, ahí donde se mira la metafísica. Claro que la metafísica tiene otra definición que son las consideraciones profundas que se hacen sobre un tema. Entonces, ahí también nosotros hemos aplicado en nuestros trabajos, en nuestra investigación, en nuestra interpretación de las leyes, en nuestros métodos, pues esa consideración profunda acerca del tema básicamente eh, del fenómeno o del problema que ustedes están investigando. Y realmente para qué sirve, que es un poco eh, la epistemología, en fin, cuál es su función, para qué sirve dentro del derecho, pues obviamente es examinar los límites del conocimiento, o sea, fíjense que nosotros es a través de esa aproximación epistemológica, de esos enfoques epistemológicos, que nosotros vemos hasta dónde llegamos nosotros con el conocimiento de las leyes, con la interpretación de las leyes, con la investigación,
Fíjense que básicamente lo que nosotros decimos en la investigación es hasta dónde va a ir nuestra investigación, qué es lo que nos proponemos, hasta dónde va a llegar nuestra investigación, para qué sirve nuestra investigación. Entonces observen que eso es un ejercicio epistemológico el que estamos haciendo. Evaluar metodologías, pues naturalmente eso fue lo que hicimos. Metodologías para la interpretación, metodologías para la investigación, con todas sus eh, enfoques, con todas sus divisiones que tenía, con todas sus variantes. Entonces ahí lo que hicimos fue evaluar metodología y para eso pues obviamente tuvimos que hacerlo desde un enfoque epistemológico. El que nosotros hayamos decidido, recuerden, como profesionales, por nuestra formación, por nuestra estructura mental, por nuestra manera de ser, por la línea profesional que nosotros tenemos. Entonces, digamos que tenemos una línea de pensamiento, un enfoque epistemológico para poder evaluar esas metodologías y reflexionar justamente sobre esas corrientes epistemológicas o epistémicas. O sea, que nuestro pensamiento sobre qué se está orientando, si es práctico, si es inductivo, si es subjetivo, etcétera, etcétera. Y reflexionar, como les decía, acerca de la metafísica, de ese ser y razón de ser del derecho y esas consideraciones profundas que hacemos, sobre todo en la investigación que ustedes propusieron a lo largo del semestre. Entonces, digamos que esos fueron los conceptos bases sobre los cuales trabajamos y obviamente lo hacemos desde diferentes tipos de pensamiento. Cada uno de nosotros, recuerden, tiene unos tipos o un tipo de pensamiento que más lo marca. Entonces hay gente que es de pensamiento muy analítico, entonces tiene esa capacidad para pensar, para establecer diferencias, separar las partes de un todo, llegar a los principios, a analizar, llegar como a ese desglose, a esa profundidad de las cosas y tiene un pensamiento analítico. O hay personas que tienen un pensamiento sintético, o sea, es ese que nos permite comprender y afrontar esa realidad mediante unos patrones globales. Entonces nosotros tenemos como una estructura mental, si somos sintéticos, con unos parámetros muy definidos y sobre eso desarrollamos nuestro pensamiento. O tenemos un pensamiento crítico, que es cuando nosotros dudamos de esas certezas, de esas cosas absolutas, de esas razones únicas. Entonces nosotros comenzamos a tener un criterio y una posición, revisando diferentes conceptos, diferentes opiniones y generando nuestra propia opinión. Eso es lo que es tener un pensamiento crítico. Otros desarrollan más el pensamiento creativo, porque generan búsquedas, descubrimiento de nuevas soluciones, de cosas novedosas, de innovaciones, etcétera. Entonces ahí está en juego el pensamiento creativo. El pensamiento reflexivo, pues ya es aquellas personas, tienen un pensamiento reflexivo, aquellas personas que se les facilita reconocer, reflexionar, desarrollar una manera de pensar para resolver un problema, o sea, tiene como un método, sigue unos pasos, unas fases, y eso lo hace reflexivo. O el pensamiento lógico, que es más para la parte científica, para el conocimiento científico. Entonces, pues ahí nos dedicamos a la estructura de las cosas, ver cómo funcionan, cómo es su desarrollo, cómo son sus fases de desarrollo, su paso a paso, su secuencia de evolución de los fenómenos, de las cosas, de las actividades, y ahí desarrollamos un pensamiento lógico. Mientras que las personas que desarrollan pensamiento analógico, pues tienen esa facilidad para comparar entre un fenómeno y una actividad, un suceso, un problema, una situación que tiene cierta semejanza con otro a nivel de cómo funciona, cómo sucede, o la estructura, cómo está estructurada esa situación, ese objeto. Entonces, a la persona de pensamiento analógico le resulta muy fácil hacer esas comparaciones entre cosas similares. O hay personas que tienen un pensamiento muy práctico que tiene que ver con ya esa capacidad de reflexionar para seleccionar un curso de acción que sea el más pertinente y hacer las cosas. O sea, el pensamiento práctico es para lograr mayor eficiencia,
mayor efectividad en las cosas que hacemos. O hay personas, y podemos encontrar nosotros diferentes tipos de pensamiento. eh, Nosotros podemos desarrollar dos, tres tipos de pensamiento. Podemos tener en muchas situaciones estas diferentes formas de pensar, de aproximarnos, de conocer las cosas, y lo que hacemos es aplicarlo en nuestra profesión, en nuestro quehacer diario y en la parte jurídica, pues dependiendo el enfoque epistemológico que tengamos, pues desarrollamos un tipo de pensamiento justamente para eso que hemos venido trabajando todo el semestre, para interpretar las normas y para poder hacer esa investigación jurídica. Entonces vimos las corrientes epistemológicas, no todas, vimos digamos, las de mayor aplicación en las ciencias sociales y especialmente en el derecho. Y fue ahí donde ustedes hicieron una serie de exposiciones, complementamos. Luego, finalmente, ustedes en un trabajo lograron resumir a través de un cuadro sinóptico estas corrientes epistemológicas, sus principales características y cuál es el enfoque como que tiene el empirismo, el racionalismo, el realismo, el idealismo, el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo y el criticismo. Conociendo estas corrientes epistemológicas, ustedes como profesionales, como abogados, se identifican con una o con varias corrientes de esas, y esa aproximación epistemológica, ese enfoque epistemológico que ustedes desarrollan como abogados es lo que les permite interpretar las leyes, aplicar las leyes, y es lo que les permite desarrollar todo su ejercicio profesional. Entonces nosotros básicamente como profesionales estamos orientados no solamente por el tipo de pensamiento que nosotros como personas desarrollamos, sino por la corriente epistemológica que como profesionales enfoca nuestro quehacer, especialmente en el derecho. Eh, Ahí comenzamos a trabajar la parte de investigación. Entonces comenzamos a mirar todo lo que tiene que ver el problema. Recuerden que esa es la base de toda investigación. O sea, un fenómeno, un problema, una necesidad que nosotros vemos, como las que ustedes identificaron en sus trabajos, la necesidad de revisar el código penal, de ver cómo se desarrollan los procesos jurídicos, la descongestión judicial, el tema de la minería, el tema de la violencia contra la mujer, el tema del aborto. Entonces ustedes ahí encontraron, se acercaron a través de esa identificación del problema, fue su punto de partida para ver qué había ahí, cuál es el problema que ustedes desde lo jurídico ven y cuál es esa necesidad de investigar y proponer algo, que es lo que realmente ustedes se proponen con la investigación, de solucionar ese problema o esa necesidad. Entonces, acordémonos que ahí trabajamos los elementos del problema, y básicamente los elementos del problema era el planteamiento, la descripción y la pregunta problemática. Y si nos acordamos, en el planteamiento, pues lo que hace parte del planteamiento del problema es esa definición de variables, la variable dependiente, que es el efecto de ese problema, de esa situación, de ese fenómeno que estamos investigando, las variables independientes, que son como las causas, o son como no, son las causas de ese problema, y las intervinientes, que si bien no son ni causa ni efecto, sí tienen una relación entre el problema y normalmente lo que hacen es como condicionar las causas con el efecto. Y planteamos una hipótesis. Entonces, digamos que eso es como los elementos del planteamiento, y nosotros luego en la descripción, pues desarrollamos todos esos elementos, los redactamos, y de eso nos surge entonces la pregunta problemática, que recuerden que la pregunta problemática finalmente es lo que nosotros vamos a resolver con nuestra investigación. ¿Qué es lo que vamos a resolverle a ese problema? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué, qué elementos son los que vamos a tomar para ese problema? Y esa pregunta problemática simplemente es el punto de partida para decir, mire, esa situación con esta investigación la vamos a resolver ahí, y recuerden que después entonces vienen los objetivos, etcétera, etcétera, que los vimos más adelante. Pero eso es básicamente lo que tiene que ver con el problema en la investigación. Y luego nos metimos de lleno a la epistemología jurídica, partiendo de esa gran definición,
de que la reflexión, la comprensión de todos esos fenómenos que nos da el derecho, que nos da la ciencia jurídica y que está vinculada a esa reflexión, les digo, de qué sucede las cosas, a comprender esas distintas formas de entender el concepto de ley. Y fíjense que esa epistemología nos llevó, esta parte nos llevó a interpretar a las diferentes métodos para interpretar las leyes, porque la epistemología jurídica se trata de eso, de comprender, de entender de diferentes maneras ese concepto de ley. Y por eso existen varias interpretaciones y nosotros lo vimos. Pero finalmente todo este proceso, acuérdense que es para llegar a la verdad jurídica y poder a través de todas esas interpretaciones, de todas esas aproximaciones epistemológicas, llegar al conocimiento de la verdad. Y ya nos acordamos que esa epistemología jurídica pues viene, que es la que reflexiona sobre el contenido, sobre la aplicación de la ley, toma como objeto de conocimiento el derecho, pero obviamente la epistemología jurídica depende de la hermenéutica jurídica, que es básicamente la ciencia de la interpretación de las leyes, de las normas. Y obviamente pues hay diferentes métodos que nos da la filosofía del derecho para llegar a esa reflexión, a ese contenido de la ley. Entonces lo podemos hacer de forma deductiva, de forma crítica, de forma comparativa y de forma inductiva. Y fíjense que aquí, en estos métodos que nos da la filosofía del derecho, para interpretar esos métodos que nos da la filosofía para interpretar las leyes, para la hermenéutica jurídica, tienen que ver con algo que estábamos viendo hace un momento, que son los tipos de pensamiento. Entonces, dependiendo del tipo de pensamiento que yo tengo más desarrollado como persona y como profesional, pues escojo uno de esos métodos, cuál es el método que más me sirve a mí para hacer esa interpretación de las normas. Y eso como parte de la filosofía del derecho, que son todas las reflexiones que se hacen eh, sobre el contenido de la ley, y obviamente pues es una rama de la filosofía general. Eso era la epistemología jurídica y entonces fue ahí donde nos metimos en que la interpretación, digamos, la base fundamental de la epistemología jurídica es la interpretación jurídica. Entonces se puede hacer en tres categorías, en tres grandes categorías, que es la doctrinal o científica, que es la interpretación que hacen expertos, juristas, estudiosos, investigadores, autoridades en la ciencia del derecho, la judicial o jurisprudencial, que es la que, digamos que la que se practica más de común en el ejercicio del derecho, que es la que, pues, es la interpretación que hacen los jueces, los tribunales, y que obviamente esa interpretación que ellos le dan, pues es de carácter obligatorio, y realmente está la interpretación auténtica, o sea, de la persona que desarrolló o creó esa norma, el autor de esa norma, o el poder legislativo, que es el que determina las normas en nuestro país, pues son los que realmente tienen la interpretación auténtica, la, la interpretación real, digámoslo así, en términos, entre comillas, de las normas. Y a partir de ahí, de esas categorías, pues están establecidos los métodos, que los vimos en detalle. Vimos el método gramatical, el método sistémico, el método histórico, el genético, el teleológico, acorde al uso y también la interpretación extensiva, cada una con sus condiciones, con sus características, en qué se fundamenta esa interpretación, cómo se hace la interpretación, la gramatical, pues interpreta al pie de la letra la ley, la sistemática interpreta la ley, pero a la luz de todo el ordenamiento jurídico que gira alrededor de esa ley, la histórica, conociendo toda la evolución de cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia esas leyes, esas normas, la genética, cuál es su origen, el teleológico, tratando de interpretar cuál es el fin último de esas leyes, acorde al uso, o sea, cuál es la interpretación que más se ajusta al caso actual, a la situación del momento que estoy solucionando, o la extensiva es que por
digamos, por analogía, pues yo interpreto la ley, o sea, si ya hubo una interpretación de esa norma en un caso anterior similar al mío, pues yo por extensión aplico esa interpretación al caso que actualmente estoy llevando. Es más o menos en términos generales y obviamente ahí lo vimos en detalle cada uno de sus métodos de interpretación. Y recuerden que todo esto, toda esta interpretación jurídica pues está desarrollada bajo la lógica jurídica, que es ya la estructura de las normas, los conceptos de las normas, toda la parte que ha salido de conceptos, de sentencias, de jurisprudencias, etcétera, etcétera. Y todo eso, la lógica jurídica, todo eso en la lógica jurídica tiene un fin, que es perfeccionar, ir perfeccionando ese criterio de la ley, de las normas, para alcanzar la justicia, que es el principio básico del derecho. Y luego, el otro elemento fundamental en el que se basa la epistemología jurídica, pues es la investigación jurídica, que son todos esos procedimientos eh, de, para buscar indagar sobre el estado de las normas, los hechos jurídicos, los valores que están, que intervienen en las normas, etcétera, etcétera. Y obviamente esas normas, cómo se van ajustando a esos cambios sociales, a esos cambios políticos, a esos cambios económicos que se presentan en la sociedad, que se van presentando en los países y cómo van evolucionando las normas a través de de, en esa evolución, en esa dinámica también de esos cambios. Básicamente eso es la investigación y recordemos que la investigación jurídica tiene dos grandes enfoques. Un derecho natural, un enfoque del derecho natural que es mucho más humanista, que busca obviamente interpretar la ley desde una concepción mucho más sociológica, más interdisciplinaria, se apoya en otros elementos como la psicología, la sociología, la antropología, por eso es interdisciplinario, y está muy orientada, ese enfoque es a que las normas regulen sobre todo esos fenómenos culturales, sociales o esos aspectos que son vitales en una sociedad, en un país o en un contexto determinado. Luego está también el enfoque del derecho positivo, que ahí solamente mide y valora los hechos, o sea, interpreta la ley de acuerdo con lo que dice la norma. Entonces, simplemente la investigación jurídica con un enfoque positivo lo que busca es entender, desentrañar el significado y el sentido de la ley, de la norma como está, como está planteada o como fue escrita o como fue promulgada esa ley. Recordemos que la investigación jurídica obviamente se basa en los hechos de la vida jurídica, o sea, el hecho normativo, el hecho histórico, el hecho social y el hecho axiológico, que son esos cuatro hechos de la vida jurídica cotidiana. O sea, nosotros normalmente tenemos que, en lo referente al ordenamiento jurídico, es decir, todo ese conjunto de normas, de leyes que rigen nuestra sociedad, pues entonces en en las diferentes disciplinas hay un referente en el derecho público, en el derecho privado, en el derecho penal, en el derecho de familia, en el derecho internacional, etcétera, etcétera. Hay un referente que es las normas, los códigos, los decretos, las leyes, las sentencias, las jurisprudencias. Eso es un hecho con el cual nosotros cotidianamente estamos trabajando en la vida real como abogados. Está obviamente el hecho histórico, entonces también ahí es importante de dónde surgieron esas normas, cuál ha sido su evolución, cuál ha sido la historia de todo ese ordenamiento jurídico que nos rige a nosotros. Por otro lado, cuál es su efectividad, cuál es el impacto que están teniendo esas leyes, esas normas en la sociedad. O sea, la, eh, el hecho social es un hecho con el cual nosotros diariamente tenemos que trasegar en el derecho, y está el derecho axiológico, que es toda la parte de los valores. Entonces, la justicia, ese valor fundamental, esos dos valores fundamentales del derecho, que son la verdad y la justicia, pues son un hecho con el cual nosotros tenemos que trabajar
cotidianamente. Por eso la investigación jurídica se fundamenta en estos 4 hechos que son de la vida jurídica cotidiana de los abogados. Y obviamente, pues, encontramos diferentes tipos de investigación. 4 básicamente: la dogmática jurídica, muy ceñida a la ley, muy ceñida a la norma, muy ceñida a la letra de la norma, lo que dice la norma, el espíritu de la norma, etcétera, etcétera. Está la sociojurídica, muy acorde al impacto que tiene en la sociedad la norma, los otros aspectos sociológicos, otras disciplinas que puedan apoyar para investigar la ley. Está también la parte filosófico-jurídica, que tiene que ver con toda esa comprensión dogmática, hermenéutica del derecho, de las leyes, cuál ha sido su concepción, cuál ha sido el fin último y cuál era el propósito del legislador o de quien dictó esas normas o sacó esas leyes, etcétera, etcétera. Y en la investigación jurídica de tipo histórico, que tiene que ver con todo el recorrido, la trayectoria desde que surgió la ley, cuáles fueron las situaciones, los fenómenos, cuáles han sido las modificaciones, cuáles han sido los hechos que han hecho que se modifiquen esas leyes o que se deroguen o que se cambien o que se actualicen, etcétera, etcétera. O sea, le hacemos una trazabilidad a través del tiempo a esas normas. Entonces, por cualquiera de esos tipos de investigación nos podemos ir y obviamente por cualquiera de sus variantes. Acordémonos que en cada uno de estos tipos de investigación hay diferentes variantes. Y volvimos finalmente a lo de investigación, a la investigación, ya a nuestro trabajo de investigación y a lograr articular en un trabajo final todos esos elementos que fue el trabajo final que ustedes ayer debían subir a la plataforma, que era básicamente los grupos de investigación en los temas que escogieron, los grupos como estaban conformados, pues obviamente ya determinar con base en ese planteamiento, en esa pregunta problemática que ustedes lograron determinar, decir cuáles son los objetivos de su investigación. O sea, ¿para qué hacen esa investigación? ¿Qué se proponen con esa investigación? ¿Cuáles son los resultados que esperan alcanzar con esa investigación? Y entonces lo planteamos de un objetivo general, que digamos es lo macro, es lo que se pretende, es como la respuesta a esa pregunta problemática, la gran respuesta, mientras que los objetivos específicos son esos logros parciales que nosotros vamos a ir alcanzando, que vamos a ir desarrollando para llegar a ese objetivo general. Entonces, ahí tuvimos esa situación y entonces, pues de esos objetivos, pues vimos cuáles eran los propósitos de esos objetivos, cómo se redactan, cuáles son las características de esos objetivos para nosotros poderlos adecuar a los requerimientos de una investigación. Y la justificación, que básicamente es, pues digamos, ya todo lo ustedes explican ya como investigadores jurídicos, por qué están realizando, por qué les interesa esa investigación, por qué se interesaron en el tema de la violencia femenina, por qué se interesaron en el aborto, por qué se interesaron en la congestión judicial. O sea, todos esos temas que ustedes escogieron, entonces, ¿por qué? Y obviamente, cómo va a solucionar su investigación, cómo va a solucionar ese problema o cómo le va a dar respuesta, qué van a proponer ustedes o qué es lo que se propone, cuál es ese propósito de investigación que tienen ustedes y cuáles son los beneficios. O sea, ¿para qué va a servir esa investigación? O sea, eso les va a servir a quién, a los jueces, les va a servir a las leyes, les va a servir eh, al sistema judicial, bueno, a las instituciones judiciales. Esa investigación para qué les va a servir, o a ustedes como abogados, como investigadores, para qué les van a servir. Y obviamente eso tiene que ir atado a todo este proceso que hemos visto a lo largo del semestre. ¿Cuál es el enfoque epistemológico con que ustedes van a abordar esa investigación? ¿Van a ser subjetivos? ¿Van a ser dogmáticos? ¿Van a ser inductistas? ¿Qué enfoque van a hacer? Y cómo es que van a interpretar esas leyes, porque como vimos hay diferentes métodos
Entonces usted dice, no, la interpretación que le voy a dar a las normas que apoyan mi investigación es sistemática y gramatical. Listo, ¿por qué? Consideran que sistemático y gramatical les sirve. Y el tipo de investigación jurídica, o sea, y obviamente mi investigación es de tipo histórico, mi investigación va a ser de tipo dogmático, va a ser de tipo social y no sé qué. Y específicamente en esta variante, voy a escoger la sociojurídica en la variante tal por tal razón, porque considero que, o sea, es decir, por eso se llama justificación. Ustedes tienen que decir por qué están haciendo todo eso que están haciendo, por qué escogieron ese problema, qué piensan solucionar con ese problema que escogieron, qué se proponen investigar con respecto a ese problema, cuáles son los beneficios que trae investigar sobre esa cosa o sobre ese fenómeno, sobre ese, esa problemática que ustedes plantearon, qué beneficios trae y el resto es cómo ustedes como abogados, como profesionales, desde un enfoque epistemológico, van ustedes a abordar esa investigación. Eso es básicamente lo que nosotros vimos. Y ya rematamos pues ya con un tipo, ya un elemento mucho más eh, de manejo del abogado, que es obviamente toda la parte básica de los abogados está en escribir, en redactar sus defensas, sus argumentos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el ensayo crítico es muy acorde a eso. Y básicamente, fíjense que la pregunta es la importancia que ustedes ven de la epistemología en el derecho, que es básicamente lo que están realizando como última actividad de esta materia y es básicamente un ensayo crítico. Su opinión, que lo que usted a favor, en contra, yo les decía, no, eso no tiene. Lo importante es que haya argumentación. Recuerden que esa es la base fundamental del abogado, la argumentación. Una buena argumentación en un caso, en una situación jurídica, en un hecho jurídico, es, digamos que el 80% del, de la resolución del caso. O sea, si nosotros tenemos una buena argumentación de los hechos, si argumentamos muy bien las pruebas, si nosotros damos una buena sustentación a una defensa o a una acusación o a una conciliación o a cualquier tipo de hecho judicial, pues obviamente ahí va a estar la clave del éxito del abogado en esa argumentación. Entonces, para eso el ensayo nos sirve bastante, nos ayuda bastante a desarrollar ese tipo de cosas. Porque fíjense que los pasos es que hay que identificar sobre qué es lo que yo voy a hacer mi análisis crítico o mi crítica. Hago un análisis cuidadoso de eso, pienso, busco elementos en los cuales voy a concentrar mi argumentación, busco apoyo en otras opiniones profesionales con respecto a eso a ese tema sobre el cual estoy desarrollando mi ensayo y obviamente planeo y digo, mire, esto tiene que ir en esta forma, estructurarlo como un plan de escritura. Entonces, tanto para el ensayo crítico como para nuestra vida profesional como abogados, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos que redactar un escrito para un juez, tenemos que hacer una ponencia ante un tribunal o nosotros tenemos que presentar un caso ante cualquier instancia jurídica o simplemente presentar los hechos en un litigio, pues obviamente esto es claro que nosotros debemos hacerlo básicamente. Y obviamente pues nosotros, en nuestro caso, este ensayo, pues lo hicimos en tres partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y eso tiene que ser así. Todo escrito jurídico debe tener un comienzo, una introducción al tema global de que se va a tratar, desarrollar toda la argumentación de todos los hechos, de todas las situaciones de que usted está planteando y finalmente concluye qué es de todo eso que ha dicho, qué es lo que se concluye, qué es lo que se tiene como fundamental, como idea principal de lo que usted quiere decir. Entonces, fíjense que el ensayo, así como cualquier escrito de tipo jurídico que nosotros debamos hacer, pues debe tener
esta estructura y es básicamente hacia eso a lo que va orientado el ejercicio. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Entonces, como vemos, pues así en términos generales es como nosotros hemos estructurado y hemos desarrollado nuestra asignatura. Así que muchachos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, estoy presto a escucharlos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Profe, en ese sentido, pues nosotros en nuestro trabajo hicimos como tal, pues, lo de pues, el escrito de la introducción y las conclusiones, ¿sí, profe? Donde pues teníamos que justificar, sí, que era como la justificación. ¿De qué me estás hablando? ¿De la Del trabajo que investigación o presentamos ayer, sí, de la de la investigación. investigación? Sí, claro. Sí, señor. Pues nosotros hicimos la justificación y todo, pero pues nosotros de pronto nos faltó pues hacer la complementación de las soluciones. De pronto fue eso, no No, más. pero no, a ver, pero espera, dos cosas, son dos cosas diferentes. A ver, la justificación solamente, la justificación básicamente lo que tiene que decir es estos elementos aquí. O sea, ustedes están justificando por qué hicieron la investigación, cómo van a solucionar ese tipo de cosas. O sea, fíjense que aquí en la justificación no estamos pidiendo ni ninguna conclusión, ni nada, simplemente estamos diciendo por qué hacemos la investigación, por qué pensamos que la solución que vamos a plantear es la solución a ese problema, cuál es ese propósito de la investigación, qué ventaja o qué beneficios tiene esa investigación, etcétera, etcétera. Sí, aquí no hay, digamos que esos elementos son para el ensayo, eso de la introducción y ese tipo de cosas. Y aquí la justificación no, la verdad, Michael, no requiere una conclusión o algo, porque simplemente decir por qué ustedes están haciendo esa investigación, para qué sirve, cómo la van a desarrollar y cómo creen que eso que ustedes están o que van a plantear, pues es la solución al problema que ustedes determinaron. Sí, eso es básicamente, así que no hay, digamos que en los términos que usted me dice que lo hicieron, pues no le veo ningún inconveniente. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, muchachos? ¿Cómo vamos con ese ensayo? Bien. Eran cinco, al fin quedaron 5 páginas como mínimo, ¿verdad? Sí. Sí, entre 5 y 10, no hay ningún problema, mijo. Eso es básicamente ahí. Y acuérdese que tiene una portada y que tiene, entonces no hay problema. Realmente si uno se pone a mirarlo, realmente lo mínimo de texto son 4 páginas, lo que hay que hacer. Si se van por el mínimo, pero pues no se vayan a extender mucho y máximo 10. Tampoco una cosa, pues, todo un tratado de la importancia de la epistemología en el derecho, pues no tiene razón. Entonces, no, 5 están bien. Listo, profe. Vale. ¿Hay alguien pendiente por alguien que no haya alcanzado a subir la actividad de ayer? No, profe, yo la de ayer sí la subí, pero entonces yo le debo el primer trabajo que hicimos. ¿Cuál? ¿El primer trabajo? ¿De dónde? ¿El primer trabajo del semestre, mijo? ¿Qué va así, hermano? No, no, ¿cómo me le ocurre? No, profe, el primer foro, unas preguntas que se me hace, Hermano, pero es había que dejado. ahí, es que pues respóndame las preguntas y mándemelas como para que no le queden cero esa actividad. Porque es que Ah, el ok. problema del foro sí es que, pues si el foro No, el fuera a foro sí lo, responder, si el foro no, el fuera a foro sí lo responder las presenté. preguntas, pues yo les hago un quiz y no me pongo a hacer foro. El foro, la gracia del foro es el debate y que uno intervenga y tal, y etcétera, etcétera. Pero listo, ¿no? Para efectos de la calificación, envíemelo al correo, pero eso, mire, tiene que ser antes del jueves porque ya nos están pidiendo todos los procesos y no, que no nos quede pendiente, sino la última actividad, o sea, en nuestro caso es la del domingo y obviamente la evaluaré la otra semana, pero entonces pónganseme al día con esas actividades y no hay ningún problema, ¿listo?
Yo Listo, ahí, profe. aunque sea un 1, les pongo. Uy, no, Pero, profe. pero más que un 0, hermano. Pues, ¿cuál Ah, es el no, si lío? uno no suma, el cero no. Listo, no, envíamela y ahí miramos cómo hacemos, muchachos. Listo, profe, gracias. Vale, no hay problema.